problemas en la rotación en el tema universidad porque no fui. ¿Ya? ¿Qué escogerías? ¿Irían a esta memoria o irían a su rotación? ¿Quiénes irían a la ceremonia? ¿Quiénes irían a las rotaciones? ¿Las otras por qué? ¿Y qué otra cosa podríamos hacer? Esta asistencia está en una de las ¿qué podríamos hacer? No es obligatorio. La gente no es obligatoria. Y si lo fuera. Igual no queda. Pero como no fuera, pues, Igual no digo, o sea, no se te pones en carrera como acá que no es obligatorio. ya, pero te van a fichar en la facultad. No, pero escucha. Por otro lado, tú tienes un contrato en el cual se suponen los derechos del estudiante. El estudiante debe, de cierta forma, acatar las disposiciones. Y si la facultad lo saca como una disposición, ¿ya? Creo que eso no lo tiene mucho en cuenta, ya. Tampoco la facultad. Legalmente, aunque es engorroso, la facultad envía formas y hace que vaya. No las haremos perfecto, que si tienes en otros países, tierras por un lado, pruebas por otro. ¿Alguien tiene una idea? Yo tengo una idea que es poco ética, pero sin desarrollar. Pusimos el resultado. Y esa idea me la trae de experiencia, ¿ya? Pero es una idea que en algún momento en su lugar también se nos ocurrió. Sí la pusimos en práctica. ¿Ok? Porque antes era un problema de que yo me exámenes ahora, que me hicieron exámenes ahora, en dos lugares también. ¿Ya? Pero hay una solución que escapa a ustedes tienen una niña, yo tengo, ya los consultos me gusta eso, o es mi carrera, yo veo, uno, que puede estar un poco lejos, pero sí puede haber una solución, que no tiene que ver exactamente con preferencia. ¿Ok? Y que al final es una solución en la cual, como hemos anticipado, tú justificas muy bien aquí y ya. No sé. Siempre cuando hubiera consecuencias, no me asistido a alguno de los dos. Por eso a veces está fuera de la idea. Cuando alguien ya haga los estudios, básicamente la tecnología viene a ser un gran avance, ¿sí? Pero solo se hace con la tecnología. No redefine la y creando varias condiciones, es posible interpolarlas y llegar a la posición alemana. Básicamente, eso es lo que hacemos. Pero, esto incluye muchos estudios de nivel medio. Ustedes dirán, yo no tengo, pero la aplicación, pocos de los estudios. Ustedes saben lo que es un modo educado, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el más común, el más popular? ¿No? Entonces, Joseph Lister, más que todo, porque sí tuvo profesor y sí le gustaba la ciencia,
vía observación, como que en las salas de cirugía donde había agua para lavarse, los pacientes se morían menos, logró entender conceptos básicos de asepsia y antisepsia que están corriendo en nuestra profesión bien desde hace 200 años en los que menos. Bien. Y propició muchas ideas, algunas que no eran tan lógicas, pero hizo avanzar ese tema para las operaciones y redujo bastante la mortalidad, siendo lo que ahorita denominaríamos una anatomía, ¿no? Pero él vio el problema con una curiosidad que tal vez en ese momento no era la curiosidad de decir, esto lo venía a cortar, cortaba lo que había cortado. Entonces, para que la tomografía suceda como tal, no lo dijo el médico. Pero hubo muchos antecedentes. Hablaron de un matemático austriaco y los matemáticos, la matemática, que calcular per se existe, no hay necesidad de aplicarla, se fumó y llegó a la conclusión de que era posible reconstruir el interior de un objeto si es que tenía un número de predicciones, ¿no? O sea, obviamente ya tenía la idea de que un objeto iba a interactuar con un tipo de energía, entonces leyendo esas lecturas de energía en predicciones infinitas, básicamente un círculo, ¿no? Que se acerca del círculo, lados infinitos, podríamos llegar a conocer, ¿no? Eso es teórico, pero algunas personas empezaron a pensar y demostraron también que era posible hacerlo solo con predicciones infinitas. ¿Okay? Por acá se encuentra otro científico, Pornak, no exactamente ocupado de la medicina, empieza a hacer experimentos al respecto y se tiene éxito. Pero realmente nadie le dio. De igual forma hubo trabajos rusos que se sabe que existían, existen, no sabemos qué pasó con los científicos rusos, si tuvieron éxitos, si se recuperaron o nada, porque eso se sabe. Solo se sabe que existían trabajos que hablaban de eso. Y llegamos a Huxley en la década de los 60, un científico que vio los trabajos de Pornak y pensó que era factible hacer esto para el personaje. Así que, viendo que realmente el tema daba, pero que era costoso, tenía un patrocinador. Ustedes saben, en acá hay muy pocos casos, no límites en realidad, pero por ejemplo, en el fútbol existe gente que va viendo a los que va a fútbol desde pequeños, ¿no? Y les ofrecen llevarlos a un club, ¿no? Encantados y tal, pero no son del buen ejemplo. Este chico, ¿no? Que vean salimos, ¿no? Lo meten en los rojos, lo meten a las peruanas, que los mexicanos se les tenían con toda la serie de un desaparecido que tenía convenio en la serie. Básicamente en su universidad. Entonces, viene este chico, lo prepara, lo hace jugar fútbol todo. ¿Y cuál es el fin de eso? Uno, que brille el campeonato, sí, lo voy a ganar, pero el principal objetivo es que después venden este tipo como Farfán, como Guerrero, por millones. Y muchas veces, este club no se beneficia solo de la primera venta, sino de la tercera, de la cuarta, de la quinta, depende del contrato que tenga, ¿no? Porque al final ese club le dio muchas cosas entre comillas gratis. Entonces, hizo una inversión en club más que apoyar un club. Entonces, EMI Corporation, que se había hecho rica gracias a los Beatles, no parecen los Beatles, pero creo que esa es la mejor versión de los Beatles, ni psicodélicos, ni poperos, los primeros que tocaban en Alemania, estaba con mucho dinero e invirtió en el proyecto de Hamilton. ¿Ya? ¿Y qué dijo Hamilton? Yo voy a hacer una imagen. Perfecto. Se compró, se consiguió un radioisótopo, en este caso era americio, y lo puso acá como emisor, y tenía un receptor pequeño. Y en el centro puso un tono, que puso un cerebro en su jarro, ¿ya? Un cerebro en forma. ¿Y qué hacía Hamilton? Empezaba a mover a la misma distancia y de la misma manera el emisor y el receptor. Hasta que cubriera toda
sobre el diámetro del cerebro. Terminaba eso, tomaba el torno y lo volvía a un grado. Y así hasta completar los 360 grados. El valor 9 10. Incluye el proceso en una computadora que es terrible, ¿no? En esas épocas. Pero al final terminó y logró una imagen en la cual se podía ver el interior de un cerebro, ¿no? Ahí teníamos la línea media. Teníamos qué más. Sustancia blanca, sustancia gris, las tablas del hueso. No solo como rayos X, sino ya con un buen mapa de densidades. De ahí, y ahí se encarga de producir. Es decir, de cambiar formas, de empaquetarlo, de disminuir tiempos, de hacerlo comercial. Y después de unos años apareció Mark I, que era el primer tomógrafo que podía sacar imágenes de cabeza, porque se tomaban unos 5 minutos o 4 minutos en tomar una imagen. Y obviamente cuando tú respiras, no te pierdes. Entonces era más para neuroradiología. Y hace mucho tiempo estuvo la tomografía, ¿no? Solo para neuroradiología por el tiempo que tenía. Pero ya después de unos años a Hounsfield le dan el premio Nobel, porque realmente era un avance significativo, ¿no? La primera vez que se podía ver el interior de los dos pulmones. La neurología hacía un avance increíble. Básicamente, ¿qué hizo Hounsfield? Usar los rayos X y entender la capacidad de formación de los tejidos para hacer imágenes seccionales. Es decir, que ya yo no estoy viendo como la suma de todo en esta forma, sino en una sección. ¿Okay? Todas las secciones deben tener un grosor, aunque sea pequeño. ¿Ya? Por lógica, vivimos en un mundo tridimensional, entonces siempre debe ser algo más o menos grueso. Cada vez que yo tengo una sección, la idea es que yo voy a tomar varias proyecciones, no una, en los rayos X, ¿no? Varias proyecciones de la misma dirección. Aprovechando más o menos la idea de Hounsfield, voy rotando, y después vencer a algoritmos computacionales que se basan en la transformada de Fourier, que lo que dice la transformada de Fourier es que teniendo una intensidad, una densidad, es posible conocer, teniendo una densidad o una frecuencia mejor dicho, podemos conocer en cierta forma el tiempo y la intensidad. ¿Okay? Y eso es posible porque hay interpolación. Tenemos varias proyecciones, podemos tener una idea. Entonces, en base a una computadora que recoge todas las proyecciones, vamos a tener una imagen seccional. Ahora, el otro es que el tubo de rayos X va a dar un rayo bastante pequeño, bastante colimado. ¿Okay? ¿Se acuerdan que les dije? Los rayos X iban a todo lado, pero se tenían que colimar. Entonces, este rayo es bastante delgado. El receptor está fijo para la altura del rayo, bueno, por lo menos al inicio. Y como el rayo siempre es divergente, sea por lo que siempre va a ser o va a tener un grosor. ¿Ya? Ese grosor puede ser 1 milímetro, 0.1, podemos llegar hasta 0.3, 5 milímetros, pero es el grosor, no puede dejar de ser un grosor. Y otra vez, pues una vez que se aplica, ¿cuántas actividades hay en la radiología? ¿Cuál es la necesidad? Lógica, digamos que esto es necesario, ¿no? Si usted trae una densidad de agua, hay una densidad de gas. Entonces acá tenemos dos densidades. Obviamente que hay múltiples compuestos, pero podríamos correlacionarla con grasa y con agua, ¿no? Y obviamente ahí tenemos eso. Entonces, nos da bastante una idea mucho más precisa de lo que estamos viendo. Nosotros vemos, por ejemplo, una imagen con varias paredes óseas que está neumatizada. Yo digo que esto es. ¿Qué puede ser? Bueno, más o menos, ¿no? Entonces yo diría que esto es, miren la forma. Los cóndilos. Y así sucesivamente. Esa no tiene que ver con esto. El producto. Muy bien. Entonces, de esa forma está mucho más. Se han dado cuenta que es un poquito complicado, ¿no? Pero es simplemente una forma de entender
el cuerpo, diferente a los rayos X, que uno tiene que tener algo de práctica con eso para poder entenderlo muchísimo más, ¿no? Y el mismo principio, porque básicamente cuando pasan las proyecciones, pues va a haber atenuación. Acá pasan todas, aquí pasarán menos por la cantidad de densidad, pero al final diferentes medidas nos van a dar un resultado cuando las interpretamos, ¿ya? Si todas imágenes parte de una sección, entonces existe, cuando hacemos imagen, una matriz, ¿no? El mejor concepto de la matriz es imaginarse un tablero de ajedrez, ¿no? ¿Cuántos lados tiene el tablero de ajedrez o cuántos cuadraditos? ¿No? Los primeros tomógrafos hacían una matriz de 80 por 80. Los actuales pueden llegar a 500 por 20 por 520. No parece mucho, ¿no? Pero es suficiente como para que nosotros podamos trabajar. Además de eso, puede haber procesos que pueden mejorar la calidad de imagen. Pero cada uno de esos puntitos, porque si se sacan acá también a ver puntitos, son píxeles, ¿no? Un punto, que en verdad son representación de un cubo. No es exactamente un cubo, es un trapezoide. Y esto es un box. ¿Ya? Entonces, la imagen o la sección que nosotros tomamos se divide en voxeles. Estos en la matriz, y estos voxeles se representan en imagen, que es plana, en un píxel. Solo tiene dos dimensiones y llega a tener una densidad promedio por todo lo que haya tomado ese voxel. ¿Okay? Técnicamente por el grosor no debería haber problema, las cantidades deben ser bastante similares. Ahora, cuando hablamos de este tomógrafo primero, pues se aplicó así como se dijo el principio del espectro. Un emisor, un receptor, un barrido en un ángulo que terminaba y se pasaba a otro barrido y se pasaba a otro, y así hasta que acababa minutos y salía un minuto. Esos eran los tomógrafos de primera generación. Ahora, obviamente, ahí necesitamos bastante radiación y queríamos medir la cantidad de radiación, y el tiempo hacía poco factible que podamos utilizar, por ejemplo, un tomógrafo para lugares que de por sí no tienen movimiento, ¿no? Como por ejemplo el toro, la toma. Había que bajar cada vez más los tiempos, aparte de la comodidad del ser. Se piensa después en una segunda generación de tomógrafos, con los cuales sigue habiendo un emisor, pero ese emisor ya no tenía un sonado. ¿Okay? Tenía rejillas para entrar en texto, pero ya no que sea un poco más ancho. Y se hacía un arreglo de detectores. O sea, no había uno, sino había 5, 6, lo que había. Igual se movían con el emisor, como pueden ver, pero que hacían ese movimiento de barrido mucho más rápido. Si la computadora sabía el ángulo de apertura, sabía la velocidad, igual podía trabajar con esos datos para y disminuía bastante el tiempo de visión. Entonces era rápido, rotaba y volvía a hacer lo mismo, pero ya con mucho menor tiempo. Ahora, como tenía que rotar para tener varias adquisiciones, se les ocurrió que tal vez mientras hacían las adquisiciones se podía ir dando. ¿Ya? ¿Dónde quieran esos elementos? Un tomógrafo es muy redondo, ¿no? Con el amplio y acá, pues, apenas se prendía para la adquisición, empezaba a girar y mientras giraba iba dando a un arreglo de detectores, obviamente circular, los resultados. Y se hacía mucho más rápido el tiempo de adquisición, con mucha menor radiación, por ende con mucha menor radiación dispersa, y con mayor calidad. Y después se les ocurrió que para que vamos a tener un solo arreglo de detectores, mejor ponemos en toda la circunferencia de la lona, arreglo, ¿no? Detectores. Y ese es un cuarta. Que sí es más rápido, pero actualmente se ha recobrado esto. ¿Por qué? Esto no es un tomógrafo general. Esto sí es un tomógrafo de electrones. Si hablamos de quinta generación, ya estaríamos hablando más de tomógrafos multicorte y de la idea de la tomografía literal. Pero vamos a tomar esto, ¿no? Tengo la lona que está dando vueltas. Yo termino de dar una vuelta y voy a pasar la camilla para la detección de eso.
Pero, si mientras da vueltas yo sigo pasando la cabilla, ya no estoy tomando una sección, estoy haciendo una especie de plantón. A eso se refiere con la tomografía bipolar. Se disminuye muchísimo el tiempo. Aparte de eso, yo no le pongo solo un arreglo de detectorismo acá. Le pongo otro más acá, otro más acá, otro más acá. Entonces puedo hacer varios cortes, ¿no? Entonces, esa es la idea de tomografía multicolor, que puede tener 4, 8, 16, 62, 64, 128, 256, 512. Hasta ahí tenemos tomógrafos que pueden en una exposición en un momento sacar 500 receptores. Muy rápido, en segundos. Y aparte de ya eliminar el problema de que no podríamos hacer imágenes de todas las respiración, o de tomas por armonía, de respiración, también nos abre la puerta a poder hacer imágenes de buena calidad de elementos de los que no podemos controlar el movimiento. ¿Ya? Una angiocardiografía. Por tomografía sí es posible y con buena calidad. ¿Ya? Cuando el mejor examen funcional tal vez sea la ecocardiografía, pero la tomografía también lo puede hacer y lo puede hacer con la tomografía, ¿no? Y ver todos los elementos que son necesarios de ellos. Y la sexta generación, que es así, este sería un tomógrafo, pero ya no de rayos X, sino de electro. Actualmente se ha recuperado, como yo decía, el concepto de la primera generación para hacer tomógrafos multicorte moleculares. Al final, esto que parece una chuleta en su tabla es la representación del especial, ¿no? Y cada uno de los puntos de la matriz tiene un voz. Tiene un conjunto. Y al final, todas estas medidas de densidad siempre quedan buscando una imagen dividida en puesto así, esto sería ideal, ¿no? Como decimos, que a pesar de la radiación ionizante, no tendría cierto. Pero en la práctica sí lo tenemos con varios. En primer lugar, tanto en los rayos X normales, por así decirlo, como un tubo de rayos X de la tomografía, como los rayos X en ese aparatos, uno planifica las cosas para que en los cálculos y todo, tal vez el rayo tiene una sola energía y nunca es así. Ya les comenté que en los rayos X hay radiación de frenado, radiación característica, ¿no? Y que la radiación de frenado tiene un esquema. Por ejemplo, lo que hace el filtro operador no es seleccionar una energía, sino un rango. Por ejemplo, hay varias energías en ese rango. ¿Qué pasa? Imagínense, un celular tiene la misma densidad, ¿ya? ¿Qué va a pasar si yo paso un radio con un efecto de energías? Va a seleccionar algunas energías, pero que las más duras van a pasar, ¿no? Va a impresionar el receptor y me va a decir, ha habido tanta atenuación. Es la misma densidad. Pero ¿qué pasa si el rayo pasa así? Pasa más distancia, hace más interacciones y va a seleccionar emisiones más, ¿no? Entonces va a llegar y el receptor va a interpretar que ha habido mayor atenuación. Pero es la misma. Así que lo que va a dar al final como resultado de la imagen es una imagen grandiosa. El hígado debe tener una densidad similar. Si quieren rebatirlo y decir, no, doctor, que el hígado no es, que tiene los vasos, los sinusoides, los apetitos, no sé qué más, perfecto. Pero acá no me pregunto la esto es simplemente contraste, tiene la misma densidad, igual a generación. El moteado por fotopenia, o granular, o speckle, es parte del proceso, ¿no? Y obviamente interfiere con la calidad de la imagen, pero con un buen postproceso, ¿no? Una vez que se toma la imagen, se hacen otros cálculos y se reconstruye la imagen, se hacen otros cálculos por parte de la computadora, se puede eliminar como pueden ver ahí. ¿Ok? Antes no se podía tanto, ahora se puede hacer más. El volumen parcial. Todo rayo, entonces toda adquisición va a tener un espesor, ¿no? Entonces digamos que mi espesor es 5 milímetros y yo tengo un objeto de 3.
como el voxel es la suma o el average, el promedio de todas las densidades de ese grosor, cuando aparezca la imagen, va a aparecer una imagen difusa. Tomamos otro caso. Es un objeto esférico que está pasando un vector de corte por la zona del objeto esférico de otra objeto. Igual va a aparecer una imagen rara que no es poco, ¿ya? O objetos esféricos con el mismo diámetro, ¿ya? Por eso va a aparecer algo con bordes poco diámetro, rodeada de otra densidad. Eso sería un efecto de volumen parcial. Como ven, aquí está el hígado, aquí está el páncreas, y si el corte pasa por este lado, vamos a ver esto. Los bordes son un poco definidos y hay otra densidad ahí. La primera, que no existe hoy, ¿no? Como tal. Pero la primera idea, únicamente que yo podría pensar cuando veo algo así como bordes poco definidos, es que hay infiltración. O sea, no es nada bueno pensar que puede ser natural. Sin embargo, es simplemente el efecto del volumen parcial. Pasa, por ejemplo, aquí, pasa entre el diafragma y el tórax, pasa con algunas asas intestinales que aparecen, por ejemplo, por estos artefactos, que aparecen como una bola alrededor de un vaso, entonces es un ángulo que va a la parte, ¿no? Se está viendo así por este ejemplo. ¿Cómo se corrige? Se corrige fácil. Si siempre los planos van a ser menores a los diámetros de los objetos, se corrige. Pero eso supondría que yo conocería de antemano la anatomía particular de cada uno, ¿no? Y eso no ocurre. Entonces, la única forma de corregir este tipo de errores, de problemas, de forma adecuada, es que yo tenga un buen conocimiento de actividad. Y que entienda que puede pasar esto con el diafragma, que puede pasar esto con el páncreas, y cuando veo una imagen rara, por ejemplo en el pulmón, me dedique a buscar activamente elementos que van a pensar que es verdad, que es un número, como simplemente es la ¿okay? Dijimos que el gas no es monocromático, tiene bastantes energías. Entonces, cuando el gas, digamos, que va a ir para allá para ser recogido, está pasando por aquí, va a pasar por elementos de diferente densidad, pero también de diferente densidad. Estamos pasando por aquí por, probablemente sea la parte que pasa por aquí, ¿no? Está pasando por. Y como tiene una energía elevada, va a hacer interacciones y va a seleccionar densidad o rayos más duros, ¿no? Ok, cuando pasa por acá no va a hacer eso, pero cuando pasa así, en eso ocurre más, algo así como bloqueado. Entonces, como van a llegar rayos más duros, o por lo menos el haz, ¿no? Ha perdido bastante acá, entonces el receptor me interpreta que toda esta zona que tenemos densidad. ¿Ya? Entonces aparecen estas rayas que están de aquí, que están de acá. Eran un gran problema antes, sobre todo por ejemplo a nivel de la ropa posterior. ¿No? El artefacto de ropa posterior, el artefacto de ropa no dejaban ver la ropa en la tomografía de hace años también. Y por eso las personas se cobraban bastante, más que ahora incluso, bastante más que ahora, lo cobran por otras cosas. Pero antes era la única forma de ver bien la cosa, porque entonces esos son efectos del endurecimiento del ácido. Y el efecto de campo no homogéneo, ¿ya? Mayor cruce de información, mayor posibilidad de hacer interpolación, no en el centro, en la parte de afuera. Aparte que en la parte de afuera habrá la posibilidad de que haya mayor contaminación, ¿no? Por reacción de Stark. Por ende, los objetos o las densidades que se ven en el centro se van a demostrar mejor en imagen que el que en la técnica. Y eso es importante porque si todos han visto una placa o las personas que la vean ahí, ¿no? Entre esa, ¿sí? Se van a dar cuenta que muchas veces le duela la grasa, le duela la nariz, justamente porque tratan de disminuir el campo de visión para no tomar en cuenta esa parte externa. Entonces muchas veces se contorna el cuerpo no está completo. Cuando nadie quiere ver la grasa ahí
impresora para un motor de comunicación. Ahora, como todos los métodos de imagen, se supone que la tomografía debería ser reproductible, ¿no? Significa que cada vez que la tomografía debe ser igual. En la práctica, primero por la heterocromía de los rayos X y el envejecimiento que va a hacer que cada vez los microcubos y que tenga energías mucho más amplias, mucho más bajas de las que estaba esperando, los ordenadores que también por simple magnetismo del polvo pueden transformar sus errores, o los detectores que también van a cambiar, pueden envejecer, todo eso puede hacer que la reproducibilidad sea poca. Pero estamos hablando de que esto tiene que poder. Entonces, probablemente la primera adquisición de este objeto no va a ser igual a la adquisición número 10.000, ¿no? Porque había un proceso de envejecimiento. Entonces, ¿cómo se gasta? Lo que se quiere es que siempre el resultado sea lo más parecido posible. Como ya dije hace un rato, cada anatomía es particular. Y yo no podría calibrar ese equipo para el flujo poético con una persona, porque no conozco el interior. Lo hago para conocer el interior que no conozco. Pero si me hago, por ejemplo, un tanquecito, una piscina, o le robo la por un hermanito, pero que sea de acrílico, que mida 1 metro por 1 metro por 1 metro, que el acrílico mida 1 centímetro y que lo llene de agua destilada, desinizada, sin minerales, sin nada, a una temperatura dada, a una presión atmosférica dada, entonces yo estoy construyendo un aparato, un objeto de densidad conocida. Porque si yo tengo todos esos elementos controlados, yo voy a poder saber la densidad y este tipo de vida. ¿Ok? Entonces, las calibraciones es importante. Los temas son de diferente tipo. El de agua sí existe, los más conocidos, pero hay otros tipos de calor. La cosa es que son objetos de los que yo conozco su densidad. Y por ende, cuando haga una tomografía, voy a tener que tener un resultado conocido. Más o menos 5% de ese resultado es un rango aceptable. Si pasa eso, está descalibrado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues correrle un software para que se calibre y volver a hacer las pruebas. Y si no se calibra, no deberíamos utilizarlo, ¿no? Entonces, recuerden, debemos mantener la reproductibilidad y por eso se van a hacer siempre pruebas de tipo. Hay pruebas diarias, hay pruebas semanales, hay pruebas mensuales, y hay una prueba que se llama la prueba de comisionamiento, en la cual una vez que está armadito todo, un físico médico viene a probar con fantomas el resultado que debería ser el resultado esperado, ¿no? En el primer uso, digamos, del aparato. ¿Qué ventajas tenemos pues, con la tomografía? Primero, si tenemos un volumen, si tenemos varios volúmenes, entonces es posible trabajar con esos volúmenes que tenemos para hacer diferentes cosas. En primer lugar, tener otras proyecciones. O empezar a, como un poco más del proceso, incluso podemos hacer o crear reconstrucciones virtuales en 3D, como la podemos hacer virtual. Entonces, eso es muy útil para planear cirugías, porque muchos cirujanos no adolecen bastante de orientación espacial. Es cierto. Hay un montón de habilidades que necesitas, pero a veces se te pasa y hay un cirujano que a veces le cuesta entender algunas cosas de la orientación. Entender cómo. Porque al final, técnicamente, si tú ves 100 cirugías, vas a saber hacer eso. Pero si te enfrentas a un dilema, como por ejemplo, la arteria uterina, que tiene 1000 variaciones, entonces ahí vas a estar problema. Si lo has aprendido solo lo técnico. Entonces siempre puede meter en habilidad y para estudiar mucho la tomografía. Y muy aparte que a pesar de que tiene mucha radiación, ¿no? En sí, el costo-beneficio es bastante poco porque como el ACE es bastante coordinado, hay poca radiación dispersa, y como los detectores son pequeños también, ¿no? Como la radiación dispersa es poca. Utilizamos para el resultado que tenemos poca energía en realidad. Esas son ventajas. Ya vemos las limitaciones, ¿no? Ahora, un equipo de tomografía está construido con un sistema de recogida, un sistema de forma, un sistema de proceso y un sistema de
el sistema de recogida de los mismos. ¿Dónde está? En un salón, ¿no? Pero ahí tenemos que mirar la camilla, porque también el aparato tiene que saber la velocidad a la que la camilla va. Se tiene que saber a cada cuántos minutos se va a detener la camilla para hacer la decisión. Eso es muy rápido. Ustedes siempre van a ver un movimiento constante. Pero el computador debe saber. Entonces, parte de la calibración también es calibrar, por ejemplo, la velocidad de la camilla, la angulación de la camilla. ¿Okay? Antes de seguir con eso, lo resumimos y cada imagen de tomografía es una exploración de un tejido ortopédico. Yo tengo varias imágenes, puedo tener un volumen grande si es que yo deseo. El as, por cada adquisición, solo atraviesa un volumen, ¿no? Cada volumen está dividido en una matriz en varias unidades. Son voxeles en la adquisición porque tienen un grosor, pero se van a ver en una imagen como píxeles. ¿Okay? Y es la atenuación media de cada voxel lo que vemos en el píxel. La recogida de información la vamos a tener a través de estos receptores. Van a ver la densidad y la posición que ha venido de cada adquisición, ¿no? Y ya dijimos que se han tomado de la arquitectura del receptor nacional. Los detectores van a convertir esto en impulsos eléctricos que van a viajar por un cable que es susceptible de que lo corten, que lo muerda un ratón, que alguna vez ha pasado, y que debe tener también especificaciones en cuanto a la velocidad en la que tiene que llegar y demás para un ordenador. ¿Okay? Esa parte también es importante. Ahora, una vez que llega al ordenador, se produce un proceso que es el procesamiento de la información. Como les dije, en base a la transformada de Fourier, se hace un algoritmo con el cual se interpolan las medidas y de modo que cada medida se pasa por la matriz, con tantas interpolaciones, ya la máquina le va a dar a cada punto de la matriz una densidad. Lo va a comparar con otras interpolaciones y si está adecuado se queda con esa densidad y se va construyendo la imagen. Eso dura como segundo. ¿Ya? Y se puede es un círculo tan rápido. Porque estos ya son elementos dedicados. Y en sí, esa es una de las cosas por las cuales un tomógrafo, aparte de tubo, cuesta $1.000.000, ¿no? O sea, los elementos de cómputo son bastante pequeños. Y por ende también bastante débiles, ¿no? Bastante delicados y bastante susceptibles a por malos manejos, por no decir por tontería de algunas personas, se malogran. Y la primera es, la computadora tiene un ventilador, ¿no? Y quien le guste jugar, probablemente que le ponga con tarjetas y todo, tiene un ventilador más grande. Es un calor terrible. Y el tubo de rayos X también hace un calor terrible. Eso valora la computadora. O sea, pones un aparato de tomografía y no le pones aire acondicionado, estás condenando ese aparato a que hacer un lunes. Cosas así de sentido común a veces son las que fallan y hacen que los aparatos se malogren, ¿no? Ahora, sistema de reconstrucción. Una vez que toda la información está procesada, pasa la información a la matriz, actualmente por 500 puntos, muy grande, y la altura del voxel puede ser pequeñísima, hasta 0.13 milímetros, lo cual es bastante poco, en realidad. Es mucha información, ya dijimos que son aparatos que tienen mucha tecnología para ello, y al final nos va a dar una intensidad en cada píxel que se mide en unidades Amps. ¿Cuántas densidades hay en rayos X? 5. Ya está. Ahora tenemos 2000, por lo menos, ¿no? Menos 1000 es el valor que se define al área, pero hay hasta más 3000, más 4000, que ya son densidades de metal. Entonces, hay muchas diferencias de densidad. Y nosotros no podemos reconocer más de 20 con los colores, incluyendo blanco y negro. Así que tenemos, ¿no? Una imagen que tiene muchísima información. Lamentablemente, nuestras limitaciones de fábrica no podemos aprovecharlas. Pero una computadora sí, por eso existe la radiónica, ¿no? Una ciencia que explora las imágenes digitales, sean de tomografía, de resonancia, de terapia, para encontrar patrones que sirvan para unir esos patrones con correlatos clínicos.
utiliza learning, inteligencia artificial y data para poder predecir esos patrones de comportamiento de las máquinas. Y, si bien es cierto, no está totalmente aprobada, sí es muy prometedora para incluso poder incorporar este algoritmo y hasta, por ejemplo, predecir el comportamiento agresivo de ciertos animales. Pero es algo que para yo nunca va a poder ver, ya escapa. ¿Y qué hacemos entonces? Teníamos que asignar, ¿no?, a las unidades que estamos aquí un valor de la matriz. Yo quiero asignarle de forma equitativa cuánto sería eso. A cada valor de x le asignaríamos más o menos 100 unidades náuseas. Y eso al final va a ser un poco beneficioso porque se van a confundir mucho las sensibilidades. No tenemos tanta cantidad de información. Recordemos que acá, porque eso lo vamos a comparar con la resonancia, la adquisición siempre es plana. O multicorte, pero al final nos presentan imágenes iniciales como la adquisición primaria. Si todo está calibrado, si la pieza se ha medido con modelos, etcétera, etcétera, tenemos un volumen, ¿no?, de imágenes axiales que se pueden unir y conociendo esas cosas, ¿no?, el tratamiento de cortes, la extensión del corte y la mesa calibrada, podemos reconstruir no solo el plano axial, sino también lo que es el plano sagital y el plano horizontal. Hay tres planos principales, ¿no? El axial, de atrás para adelante para atrás, el sagital, nos divide en izquierda y derecha, y el segundo divide en anterior y posterior, que es el plano coronal. Y este plano coronal está muy bonito, los peñascos, ¿qué vemos por aquí? Y así sucesivamente, incluso podemos ver algo que se llama eso. ¿Ustedes creen que el cerebro tiene que ver ahí? ¿Qué es? ¿Ustedes creen que la persona debe tener estas cosas blancas ahí? No llegaba. Ya está en YouTube, te lo paso. Entonces, esa es una como la piedra de esa falta de humor Sí, está para público. pero se le ponen marcas y estas marcas son limitadas. No deberían ser lo que había. Entonces, como hay una densidad aumentada, cuando pasamos por aquí las, ha hecho este artefacto de endurecimiento. ¿Okay? Porque ha quitado tanta energía que ha interpretado el receptor que aquí hay una densidad muy densa. Y esa es la idea que tenemos aquí. Pero recuerden eso de los tres planos. Por ejemplo, aquí también podría haber, ¿qué más en acá? ¿Ven aire en este? ¿Ven mucho aire? No. Tenemos más tejidos y menos hueso. Entonces, si yo hago un ploteo, ¿no?, se llama histograma. ¿Histograma por qué? Básicamente se estoy haciendo cuentas de tejidos. Sí. Estas son las densidades, las unidades Hansen, por así decirlo. Y esta es la cuenta de células, que en este caso sería el fondo de la matriz que tienen estas unidades. ¿Ya? Entonces, todas las que ya están representadas aquí, tenemos que hay los picos. Este pico se correspondería a tal vez el tejido blando, a ¿ya? Y de repente hay menos densidad de aire y demás, y las intermedias no hay. Pero ese histograma me dice más o menos cuando hay más, incluso más. ¿No? Ahora, lo que yo quiero es asignarle a mis tonos de gris en ese histograma para que yo pueda visualizar independiente. Vamos a ver esto. El hecho de poner mis tonos de gris significa que estoy haciendo una ventana para poder ver esto. Y la ventana tiene dos propiedades: el ancho de ventana y el nivel de ventana. ¿Okay? El ancho de ventana, si ustedes miran todo lo que está por dentro, porque esta ventana en teoría es una ventana anchísima, ¿no? Pero no pueden ver por detrás. Hay una ventana para ver atrás.
Básicamente esa es la idea. ¿Sí? Digamos que ese es el ritmo. ¿Ya? Este es el quiste. Y este es un caldo. Aquí había una densidad de agua, esto es una densidad un poco más grande y esto es una densidad más grande. Yo voy a elegir este ancho de ventana, lo que ya dije, ¿no? Voy a tomar todas las unidades antes y lo voy a asignar que voy a ver todas. Entonces, miren lo que estoy viendo acá. Es cierto, en esta densidad, lo veo arriba, pero la diferencia, ¿no?, de contraste entre el quiste es bastante poca y entre el cálculo es bastante poca. Casi todo es la misma densidad, el mismo volumen, únicamente no me ayuda. Pero, si yo disminuyo el ancho de ventana y solo lo pongo acá, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que va a estar por debajo del final de mi ancho se va a ver negro. Todo lo que está por encima se va a ver negro. Por ende, yo estoy gestionando el orden, ¿no? Yo le estoy viendo este negro y mi cálculo. ¿Ok? Entonces, el ancho de ventana es el número de densidades que voy a asignar a mis conos de piso. ¿Ya? No tiene que ser nunca 200. Puede ser más pequeño, porque de repente a mí no me interesa mucho esto, sino que acá hay cosas. Y me he tomado una tomografía, que son 60 milímetros, con una sola 0.1, para ver cambios sutiles en el parénquima. Entonces, pues voy a tomar mucho de esa noche. No me interesa que haya mucho, pero a veces me interesa. Ya hemos elegido un ancho de ventana, y ahora vamos a acá. Igual están todas las unidades cambios. Acá está el pulpo, más, ahí, acá está. El corazón tiene más líquido y tiene tejido y acá es el hueso. El mismo ancho de ventana. Si yo lo pongo acá, ya saben que pongo acá, lo veo negro, y voy a ver el pulmón de este pulmón y todo lo demás, claro, porque no hay muchas cosas por debajo. Y todo lo demás lo voy a ver claro. Digamos que el pulmón lo voy a ver algo muy oscuro y todo lo demás claro. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez una imagen así? ¿En una tomografía? Vamos avanzando. Muchísimo. ¿Por qué? Porque también las opacidades, toque, depósitos, proteinazos en los bronquiolos se pueden dar. Los vasos se pueden dar. La estructura de los bronquios hasta cierto orden se puede dar. Incluso si es súper fina se puede ver el patrón intersticial. ¿No? Vean que los lobulillos son una especie de sauros también, ¿no? Los cuales tienen unos tabiques. Hasta eso se puede ver. Tengo una ventana de cuadra que vamos a denominar la ventana pulmonar. ¿Okay? Pero no es eso lo que quiero ver. Es un señor que tiene cáncer de esófago. Yo quiero ver obviamente el tumor y ver si hay cambio. Para ver si valdría la pena tomarle su si se le podría operar. Entonces, acá tengo otro ancho de ventana. Es el mismo en realidad, pero no está acá abajo, está acá. Entonces, si lo tomo acá de acá, se va a ver negro, y todo lo que está acá de acá se va a ver blanco. Entonces, mi pulmón se va a ver negro. ¿Ya? Adiós el patrón intersticial, adiós los bronquiolos, adiós los vasos, nada de eso. Y de acá arriba, a partir de cierto momento, el hueso todo se va a ver blanco, pero esta parte de sus alrededores se va a ver blanco. Entonces, probablemente ahí sí, mientras que la ventana pulmonar lo veía todo blanco en el intestino, ahora voy a ver el corazón, voy a distinguir la grasa, voy a distinguir los ganglios que están en la grasa, y obviamente puedo distinguir el tumor. ¿Ok? Y esto es una ventana media estelar en la misma región. Si hago esto y voy para acá, todo se ve negro menos el hueso. ¿Ok? Recuerden que acá todo esto se ve blanco. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque algunos tejidos que están alrededor del hueso, aparentemente el hueso, también se van a ver blancos. Entonces vamos a agregar volumen a ese hueso y no lo tiene. Y si yo subo esta ventana hasta aquí, entonces voy a ver el hueso bien, lo demás todo se va a ver negro. Pero el hueso lo voy a ver bien. Entonces, incluso tejidos en otra ventana parecían huesos, ya no son. Voy a ver mis tablas, ¿no?
más reales, menos. Esta sería una ventana ósea. Es el mismo ancho de ventana, solo que lo he puesto a diferente nivel. Entonces, acá está el concepto de ancho de ventana, el número de unidades Council que vamos a tener en la ventana, y acá está el concepto de nivel. La unidad Council que determina el centro de mi ventana, que puede ser menos 500, puede ser 0, puede ser 100, puede ser 1000. ¿Ok? Entonces, espero que se entienda bien, porque las imágenes sí nos pueden, en una imagen yo podría ver qué ventanas se usan. Y de hecho, estos traslados únicamente, si ustedes pueden ver algo, lo van a buscar en una ventana especial. Todos que no han tomado la tomografía han traído las placas y no se ve la ventana pulmonar. ¿Sí? Para que dejas que te den placas. Mínimo lleva tu DVD, que te lo graben, por favor. Lo ideal sería que todo se vaya a la nube, porque con un visor adecuado, que no tiene que ser el visor de $1000 de cardiólogo, con su silla gamer, que van a salir hemorroides, que están todo el día sentados, ni con su monitor de $10,000, pero con algo que puedes correr en una PC, tú puedes cambiar entre ventanas y dar información. Entonces realmente todas las imágenes deberían ir a un servidor. En la nube es un servidor. Y podríamos ver colores. Y eso nos ayuda a que sepamos. Las indicaciones de la tomografía es un tema bastante amplio, son un tema bastante amplio, y lo vamos a ir desarrollando en la nube. Basta decir ahora que el contraste, ¿no?, puede ser o no utilizado. Y hay momentos para usarlo. ¿Cuál es la tomografía sin contraste más popular? ¿Más se usa? La tomografía cerebral. ¿En qué contexto se usa? En enfermedades cerebrovasculares. ¿Y por qué se usa sin contraste? Por aspectos clínicos. No se te muere el paciente, no le ponemos clases. Básicamente. Ahí trabajamos también por descarga. Que lo vamos a ver en la tercera fase. Pero la idea es que es peligroso en ese contexto usar contraste. ¿Verdad? Más que poco útil es peligroso. Pero hay otra tomografía sin contraste que también da popularidad. La tomografía pulmonar sin contraste. ¿Por qué? Porque los fluoroplásticos, los capacidades, los problemas de frustrado, quiero ver aumento de las fisuras, cosas que pueden aparecer en el contexto de una neumonitis provocada, por ejemplo, por un agente vírico, ¿no?, como el que nos visitó hace unos 5 o 6 años. Entonces, ahí había mucho de tomografía sin contraste, que se usaba para, obviamente, el pronóstico de la enfermedad. Y con contraste, bueno, oncológicamente, por ejemplo, todo tiene contraste, ¿no?, porque el tumor caga. Pero también hay otras formas. Por ejemplo, si voy a hacer una angiocardiogra, solo para ver si hay contraste. Cuando yo inyecto contraste, que generalmente es yodo, es el invertido, tenemos 3 fases. ¿Ya? La fase arterial, la fase portal, cuando se puede ver, la fase cardíaca y la fase de la fe. Una indicación de la tomografía de 3 contrastes, o sea, la trifásica, es diferenciar entre un adenoma hepático y un cáncer de hígado. Simplemente con esa tomografía se logra una diferenciación adecuada con una gran especificidad. Por ese motivo, el uso juicioso de la tomografía no solo me hace ver qué hay dentro, sino incluso distinguir dentro de patologías. Y para terminar aquí, miren, 1. ¿Qué ventana es esta? Comparando con las 2, ¿qué ventana es? No me voy a pulmonar porque hay una. ¿Cuál pueden ser 2? ¿Cuál puede ser ese? En primer lugar, esto se llama el espacio parafaringeo o masticatorio, ¿no? ¿Qué tenemos ahí?
por ahí están los perivolveos, ¿no? Entre otros. Aquí están los músculos. ¿Qué sería esto? Miren, también está acá afuera, este cachete. ¿Qué hay acá? Grasa. ¿Qué es esto? Grasa. Entonces acá tengo contraste entre el músculo y la grasa. Y acá significa que no están en la ventana de visualización, ¿no? Probablemente estén arriba. ¿Cómo están las tablas acá? Bien, ¿cómo están las tablas acá? Más delgadas, doble sección. Por ejemplo, una ventana. ¿Y por qué hago esto? Porque bueno, esto es muy grosero, pero hay momentos en los cuales en la tabla, en una ventana normal parece que está bien, en otra ya hay erosión. Esta ventana otra que sirve para ver erosión o ruptura de los pequeños pedazos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Y después vienen las impresiones que quiero mirar. La tomografía. En realidad, la tomografía, la resonancia, la ecografía, tienen multitud de indicaciones. Y eso lo vamos a ir desarrollando en la segunda y en la tercera fase. ¿Ok? Muy bien. Y con eso terminamos. ¿Qué vamos a hacer la siguiente semana? Vamos a rezar. Vamos a comer las zamorras, vamos a ir a las estaciones y no vamos a comer. ¿Ah? ¿Por qué? Pero el jueves les mando un video. ¿Ah? Y al siguiente jueves tomamos y le doy un de ese video. Y de esto también. Ustedes van a tener, soy 12 o